Seguimos bajo el tema del aborto y las tres causales y de manera particular en nuestro contexto nacional. Y queremos darle continuidad a este análisis, pero yo quisiera traer una cita para la conciencia de ustedes y para el aprendizaje de este cuerpo tan selecto de analistas, y dice de la siguiente manera. Es acerca de Lerone June, que es el descubridor del síndrome de Down y padre de la genética moderna. Él dice lo siguiente con respecto al valor de la vida y el significado como tal. Cuando el espermatozoide y el óvulo se encuentran, un nuevo ser es formado porque su propia constitución humana y personal están completamente definidas. La fecundación, síganme con cuidado, produce una constitución personal que es enteramente única de este ser humano, la cual no ha ocurrido antes ni ocurrirá jamás. Yo debo decir, dice Lerone June, yo debo decir que no hay dificultad en entender que en el principio de la vida, la información genética, la estructura molecular del huevo, el espíritu, la materia, el alma y el cuerpo ya están completamente unidos, porque es el comienzo de una nueva maravilla que llamamos el ser humano, dice el autor. Y le preguntaron en la misma opinión, en la misma entrevista, y él dijo lo siguiente, y concluyo con esto: esa no es mi opinión, es la enseñanza de la genética que yo he aprendido. No hay duda de que es un ser humano, porque no es un chimpancé, si no es un ser humano, dice el padre de la genética moderna y descubridor del síndrome de Down, Lerone June. Ahora bien, si queremos arribar a conclusiones más certeras con respecto al significado de la vida y a las decisiones abortivas que pudiésemos llevar a cabo, tenemos que tomar en consideración primariamente, no únicamente, pero primariamente, el hecho de que definamos de la mejor manera lo que la vida significa. Ahora yo quisiera que el señor director nos ayudara con un video que nos ayudará a arrojar cierta luz con respecto a este tema. Adelante, señor. En el mismo instante en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Pero es sorprendente cómo muchos aseguran que en un feto no hay vida y que por lo tanto no cuenta con derechos. Y es por esto que hemos traído este video donde se nos muestra el milagro de la vida desde sus inicios. Veamos.
Habiendo hecho esta, vamos a llamarle aclaratoria, para que tengamos una idea de, en primer lugar, dónde comienza la vida y, en segundo lugar, la importancia que tiene que cualquier decisión que llevemos a cabo y que tomemos con respecto a esa criatura, desde el embrión hasta una vida en gestación y formación como adulto, es una decisión de grandes rasgos, de grandes consecuencias. Así es que era necesario que hiciéramos esta aclaratoria y viéramos este video de manera que pudiéramos arrojar cierta luz al respecto. Víctor. Bueno, después de este interesantísimo ejercicio que nos plantea nuestro amigo, hermano y compañero Jerry sobre la vida, vamos a tomarnos estos minutos que nos quedan entonces para debatir un poquito lo que es el tema de las tres causales. Un tema de moda que a principios de este año, a final del año pasado, vimos una serie de manifestaciones aquí en la República Dominicana donde un grupo pedía y exigía la aprobación de las tres causales y ya otro defendía el tema de la vida. Antes de comenzar a debatir este tema, se hace necesario que conozcamos todos cuáles son las tres causales. Y estas se refieren a aquellos casos en que, y esta es la primera causal, represente un riesgo para la vida de la mujer, en este caso representa un riesgo para la vida de la madre. El segundo o la segunda causal sea fruto de una violación o incesto. Y la tercera, que existan malformaciones fetales incompatibles con la vida. Es importante que las tres causales son tres casos excepcionales donde se plantea la posibilidad legal de un aborto. Acabamos de escuchar cuáles son las tres causales. A mí me gustaría escuchar su parecer. Giselle. Ay, me tiraron la bola caliente. Bueno, yo sí estoy a favor de que aprueben las causales. Pero tú eres pro vida. Pero yo soy pro vida. Ok. ¿Por qué? Sí, no. Sí, El problema, ok, yo voy a explicarme. ¿Sí o no? Yo voy a explicarme. Bien. Miren, a nivel personal yo siempre he dicho, hay situaciones, porque no todo el mundo maneja las situaciones de la misma forma. Entonces, son tres. En caso de violación o incesto, yo considero que se le debe dar la oportunidad a la persona, a la víctima, de elegir si desea continuar con un embarazo. ¿Por qué? Porque la presión pública y la sociedad somete a esa persona a continuar con un embarazo que es muy bonito, que tiene que ver con la vida, que acabamos de ver. Quizás yo voy a entrar en contienda contigo ahí. No hay problema. Sigue. En mi caso personal mío, yo como persona, y lo que digo, yo no puedo imponerle nada a nadie. O sea, porque yo digo la aprobación para que la persona tenga la voluntad y tenga permitido decidir. Ahora, ojalá y todos decidan que no, que desean continuar con la vida. Mi parte es que yo no le puedo imponer a otro en una realidad que yo no estoy viviendo. Por eso, desde esa perspectiva, yo siempre he dicho que sí, que las causales deben ser aprobadas. Y ojalá, ahora sí, concientizar a la vida. Pero no usted limitarle a una persona que a veces son niñas que han salido en el 12, 13 años y ha salido luego en los periódicos, fulana dio a luz. Y después que eso termina de estar en la palestra pública, esa niña tiene que hacerse cargo de una criatura siendo ella bastante joven. Entonces, en ese punto yo considero que se debería aprobar para que la persona, la víctima, y nada más que la víctima pueda decidir al respecto en ese caso. También, señores, hay cosas que se dan forzadas. Cuando usted está en un proceso quirúrgico, que una mujer está embarazada, al padre le preguntan la vida del niño o la vida de la madre. Usted tiene que decidir. Y eso es un escenario. Sí, pero a mí me gustaría hacer un pequeñito paréntesis, discúlpame. Adelante, Francini quería primero. Ese escenario turno, lo tenemos dentro de lo que son las tres causales. El nuevo Código Penal que se está discutiendo, que por intereses políticos no se pudo aprobar en la pasada legislatura, pero específicamente esa causal la contiene el código. Entonces, por eso en lo personal yo digo que la discusión solo se trata de dos causales. Se trata de tres, porque mira Giselle, si tú supieras que en la que yo más estoy en contra es en caso de violación. Te voy a explicar por qué. Tú dices que no se puede someter a una persona que fue abusada, que cargue con algo porque no está preparada. Perfecto, eso yo lo entiendo. O sea, hay que ponerse también, ser un poquito empático, ponerse en el lugar de la víctima y saber por la situación que pasó. Quizás ver el niño todo el tiempo le va a recordar eso. Ahora bien,
le ayuda a ella practicarse un aborto. Otro trauma. No va a tener ella un trauma más porque se realizó un aborto. Pero no va a tener ella las secuelas de haber sentido ese niño ahí. Y pero que tú se no estás realizó un entendiendo mi aborto. punto, Francine. Es Yo que, dije, óyeme, tiene que es tener la oportunidad de elegir si ella quiere continuar con esa Ese vida es o no. en el caso Ahora de tu mismo punto. lo están sometiendo, ya tienen que ser obligadas a parir. No le dan el derecho Pero hay de una exigir. opción, Giselle. Puede parir y darlo en adopción. Tú sabes la cantidad de parejas qué lindo aquí que no suena eso, puede Francini. tener. Claro que sí, darle calidad de vida a un Francini. niño. Pero espérate, Giselle, es que tú le estás agregando un trauma a una persona que fue violada, que fue víctima de incesto por un familiar cercano, directo, su papá, su hermano, un primo, un tío, un abuelo, lo que sea. O quizá el trauma sea Tuvo un parir, niño. porque por eso yo dije Pero desde un ¿y el principio, trauma del aborto? Pero que por eso yo dije desde un principio, Estamos en lo pero mismo. que hay personas también comprobadas que han abortado y no quedan con ningún trauma, porque hay muchísimas mujeres de esas, incluso hasta cercanas de uno, que se practicaron un aborto, ni siquiera porque la violaron y Es no que tienen ningún tipo de... hay un punto. Entonces Esas tú personas- lo estás viendo como un trauma que se le suma a la víctima, pero cuando ven a ver si decide abortar, se está liberando de un trauma o de Pero un es que, trauma mayor. óyeme Giselle, antes, Jerry, discúlpame. Es que no puedo ver como bueno y válido que una persona se practique un aborto por haber sufrido de una violación cuando no se está presentando un plan de ayuda a esa persona. ¿Dónde está la ayuda psicológica a esa persona que fue víctima de una violación Ahí o de estamos. incesto? No hay un plan. Simplemente, mira, a mí me violaron y yo me quiero sacar una barriga. Como tampoco ¿Dónde lo está la hay, ayuda? como tampoco lo hay no cuando está la ayuda. Pero tampoco lo hay cuando las obligan a cargar con el hecho de que tiene que llevar en su vientre una persona. Lo puede tener y lo puede dar en adopción pero después. no la hay, tampoco no hay un plan de ayuda para eso. Entonces, adopción, hay muchísimos niños. Tú sabes que aquí no se da como en otros países lo que tiene que ver con la adopción. Aquí no se maneja esa parte así. Entonces, hay una realidad también que vive en nuestro país que hay que tenerla en cuenta. Entonces, por eso yo dije que mi opinión era contraproducente, porque yo digo que tengan la opción de elegir, porque quizás tú lo manejes desde el punto de salud mental desde una manera y yo de otra. Ese es mi punto. Que yo, porque yo crea que soy provida y porque quizá Dios me libre y me ve en la situación y dé a luz a mi hijo y pueda con eso, que a otras personas que no sean obligadas, sino que ellos tengan la oportunidad de tomar la decisión de qué hacer. Hay un elemento importante que entra en juego a la hora de evaluar si puedo tomar la decisión o si no puedo tomarla. A la hora de tomar la decisión de yo eliminar la vida de una criatura que fue producto de una violación, estamos a su vez violando otro principio de la no discriminación. En primer lugar, constitucionalmente hablando. Si yo mato, porque Ángel definió eso de una manera brillante hace un momentito, el aborto es un crimen. Si mato a un niño fuera del vientre, decía alguien con mucha sapiencia, me convierto en un asesino, pero si lo mato dentro del vientre no soy un asesino, soy un individuo que está luchando por el bienestar. Yo tengo demasiadas cosas que decir y que me llegan a mi cabeza. Vamos a tomar en consideración que la niña es pobre, fue violada, no va a tener recursos para mantener al niño. Permítanme decirles, a nivel mundial, la cantidad de abortos, estadísticamente hablando, que se produce a nivel mundial es de 42 millones de abortos a nivel mundial. Y solo un 1% es producto de violación. Eso equivale a 420,000 abortos al año, mundialmente hablando. ¿Valdría la pena eliminar toda un nacimiento o diferentes nacimientos a tan alta gama por 420,000 violaciones? No lo creo. Evidentemente, partiendo de la premisa del concepto de vida, aquí yo no estoy privando en mujer o en un supermacho que no le duele nada, no. Repito, por eso introduje al principio, cuando preguntaban acerca del aborto, que yo pensaba, Víctor, de una manera muy sabia, me pregunta, ¿qué yo pienso? Precisamente por mis conceptos y principios bíblicos, y por eso partí la discusión del concepto de lo que Dios piensa de vida, y de lo que el padre de la genética moderna, descubridor del síndrome de Down, Leron Lejeune, decía con respecto a la formación. Repito, en el momento que nosotros interrumpimos el embarazo de alguien porque fue violada, estoy también violentando otro principio constitucional, que es el principio de la no discriminación.
Número uno. Número dos, es decir, yo estoy diciendo que esa criatura no debería ser parte de la sociedad precisamente por la forma en la que nació. Y no lo creo justo. Con el enorme respeto que merece Giselle, con el enorme respeto que merece cualquiera que esté a favor de ello en este panel, no puedo estar de acuerdo con ustedes. ¿Saben por qué? Porque el que fue violado, número dos, no tuvo culpa de haber nacido en esas condiciones. Pero en tercer lugar, un aborto no resuelve el problema emocional que invade la mujer en el momento de ser violada. Entonces me estás diciendo que yo resuelvo mi problema emocional con un crimen. No entiendo, porque que dicho sea de paso, debemos recordar que yo en el ejercicio del aborto por violación también estoy asumiendo que mi problema emocional es más importante que cualquier vida que nazca. No lo creo justo. Mi problema emocional, discúlpame Francini, porque ya me buscaron la boca y me pongo peligroso cuando es así. Mi problema emocional no es más importante que una vida que nazca. Nos estamos convirtiendo en ególatras, egocéntricos, malditos hedonistas que tienen que arrepentirse. ¿Saben por qué? Porque la vida, el ser humano es vida desde la concepción hasta la muerte. Vamos a hacer una parte 2, ¿verdad? Eso es claro. Tenemos que, no, por el tiempo, porque yo también tengo que... Giselle, y te concedo la razón, permíteme decirte, claro. Desde un principio, cuando propusieron el tema, que yo lamentablemente no pude estar, lo primero que me llegó a la cabeza fue ese. Ahora, vamos a circunscribirnos al problema de la violación, ¿ok? Es una de las causales. Es una de las causales. Señores, desde el ángulo que lo quieras ver, el aborto primero sigue siendo un crimen, no importa el ángulo que lo veas. No importa la causal. No importa la causal. Y tengo pruebas. Y por favor, no vayamos a intervenir con problemas emocionales o con ver este asunto como chicas. No. Esto es un asunto que debe verse desde el punto científico. Y tengo estadísticas aquí. 42 millones de abortos. Y solamente de esos 42 millones de abortos en el mundo hay un 1% que se practica por violación. ¿Eliminamos todo por ese 1% o lo enfrentamos? Jerry, ¿pero a qué tú te refieres cuando tú dices eliminamos todo? Sí, porque evidentemente, Giselle, parte de las razones por las que se intenta implementar o despenalizar el aborto son esas razones. La estadística que son muchos. Sí, no, son muchas mujeres violadas por producto de abortos, etcétera, etcétera. No lo creo justo. De ahí parte la premisa. Ciencia. Vamos a dejar de lado el sentimentalismo, que también es válido. Sin embargo, aquí se está jugando con vidas humanas. Jerry, pero yo también creo que nosotros queremos utilizar el aborto también como una salida a quizás lo que sí deberíamos estar discutiendo, que es el tema estatal a ayudar. Porque cuando una joven, que jamás en la vida quisiera que nadie pase por eso, es violada, se supone que el Estado está llamado a proteger a esa joven. Vital lo que tú estás diciendo. Permíteme interrumpirte. Entonces, esa falta del Estado, que no hablo específicamente de aquí, porque los abortos se producen en el mundo entero. Esa falta del Estado que está llamado a proteger a sus ciudadanos, entonces la queremos cubrir con aborto. Déjame interrumpirte, por favor, Ángel. ¿Cuál es la excusa para muchas? Porque regularmente dentro de esas estadísticas, ese sector, Francini, violado, ese sector de mujeres que son violadas, regularmente son pobres. Las que son violadas. Sí. En esas estadísticas, ese englobe de las regularmente son mujeres de escasos recursos. No es que solo las mujeres pobres son violadas. Pero hay un enorme grupo dentro de ese sector. Y dicen entonces, ¿y cómo va esa niña a mantener ese muchacho o esa niña que nace? ¿Tú sabes dónde está? ¿Cuáles son la mayoría de países también que practican el aborto? Los países nórdicos. Y todos los países nórdicos gozan de una economía extremadamente sólida. Permíteme citarte: Dinamarca, Holanda, Suecia, Finlandia, Noruega. Son países de los más estables económicamente si el índice de aborto sigue en punta. Entonces, ahorita preguntaba Víctor, creo que fue Víctor que preguntaba, que si había una agenda detrás de eso, si habían razones. Claro que hay. Lo que pasa fue que en ese momento yo no vi la oportunidad para hablar,
Pero ¿saben una cosa? ¿Ustedes saben cuál es la primera agenda que hay detrás de esto? Una vida liberal. Déjame tener sexo a la hora que me dé la gana y cuando quede embarazada por accidente, déjame entonces abortar cuando también me dé la gana. No es razón de pobreza y ahí entra tu punto valiosísimo. ¿Y el Estado ante esas que son pobres? ¿Qué papel juega? ¿Qué papel juega el Estado ante una joven pobre, una joven pobre que fue violada? Ahí entra tu punto. Los Así asquerosos gobiernos que nos han precedido, ¿para qué sirven? Pero mírenlo desde el punto de vista que es una realidad. No, definitivamente. Que es una realidad. Eso Entonces, sí. y antes, ok, ya estamos sobre el tiempo, lamentablemente. No están haciendo. Yo quiero señas, no sé por qué. leer porque hay personas que están escribiendo aquí a través de Facebook, que es importante mencionarlo. Tenemos aquí a Clemente Babela, que nos dice buenas noches. Alberto Gil, buenas noches, un saludo a ese elenco de profesionales, gracias por esos temas importantes para nosotros. Tenemos a Marina Ovalle, mami, Nuestra madre, nuestra nuestra madre. fiel seguidora, que dice: yo también soy pro vida, estoy en contra del aborto, no hay nada que justifique interrumpir la vida de un niño, así se habla, el aborto es un crimen. Esa es la Joana. opinión de las personas que están ahí. Pero a mí, Jerry, me gustaría, porque Víctor está aquí haciendo más señas que un amé, No, es una aclaración que porque quiero él es hacer, una Joana. persona que él está en favor de las causales. Sí, es una aclaratoria que quiero hacer para que el público vaya informado en ese sentido. Vamos a limitarnos hoy a la primera causal. No, yo veo parte 3 y parte 4. No, ya estamos en la tercera violación. Esa no es Yo la veo primera, parte pero 3 nos y limitamos parte a eso. 4. No se ha tratado de forma responsable ni la primera ni la segunda. Exacto. Vamos a circunscribirnos hoy con la tercera, caso de violación. Exacto. No, de manera que el público sepa lo que viene el próximo sábado. Seguimos el sábado entonces. Claro que vamos a seguir, porque Bien, es que pero- O la quizás ignorancia- Pero seguimos yo el quiero sábado saber, con mira, esta, porque Víctor no ha dado su punto de vista. Porque quiero preguntarle a Víctor, sé que él está a favor de las causales, entonces yo quiero saber si esta causal es una de las que tú estás Mire, a favor de. Como decidimos sin circunscribirnos, es que Jerry nos lleva rápido. Jerry tiene que. Miren, yo dije ahorita que estaba de acuerdo con 2 de las causales. Y ya yo voy a realizar mis consideraciones sobre esas 2 la semana que viene, que vamos a continuar con el tema. Pero en la única en la que yo no estoy de acuerdo Es en la del aborto. en la de la violación. En la de la En la violación. de la violación. En la que estamos tratando. Es la única en la que yo no estoy de acuerdo. Porque ¿qué pasa? El tema del Estado, como brillantemente Jerry y Ángel lo han mencionado, es vital. Así es. A la mujer la viola, el Estado no le da ningún tipo de seguimiento a la dama, no se le da un seguimiento psicológico, no se sigue el aborto, y luego que la criatura nace, se dejan sola. Entonces, ¿qué pasa con Exacto. el aborto? ¿Qué pasa con esta causal de la violación? Esta causal es la única causal en la que la vida de la madre o la vida del feto no se encuentra en peligro. Porque yo estoy de acuerdo con las otras 2, porque hay una vida que se encuentra en peligro. En esta tercera causal, la vida ni de la madre ni del niño se encuentra en peligro. Y a mí me parece injusto que tengamos entonces que matar al niño y no seamos capaces de matar entonces nosotros a la persona que provocó ese embarazo. Que Entonces, ese era otro por eso, porque esa es la causal donde ni la vida de la madre ni la vida del niño, de la niña en este caso, se veía afectado, es en la que yo no estoy de acuerdo. Digo, bueno, la dama, la señorita, la mujer, la joven puede seguir su embarazo, como bien decía Francini, se puede poner en adopción. El gobierno debe de ser garante de darle seguimiento Ahí entra de manera psicológica. ¿Y qué es lo que regularmente sucede? Aquí en la República Dominicana, quien viola dura 1 año o 2, O y menos. tampoco el Estado le da seguimiento a ese violador, porque regularmente son gente que son recurrentes Así y es. reincidentes en este tipo de actos, y viene y viola a otra persona. Y otra cosa, que quizás sea algo un poquito más profundo con lo que tú acabas de tocar. Si ponemos en el contexto de que una joven es violada, queda embarazada y quiere practicarse el aborto, debe tener pruebas de que ese aborto es por violación. Claro. Desde mi punto de vista, y yo no soy abogado, pero quizás la única prueba es que hay una condena. En este país, yo creo que no sé, porque no soy abogado y no manejo mucho esos temas, pero habrán pocas condenas o ninguna que en 9 meses se condene a un violador. Y se supone que para que sea totalmente legal, debería existir la condena y ella decir, no, mira, este joven fue condenado porque me violó, vamos a practicarme el aborto, pero ya ha nacido el niño. Y si se da el caso de que se prueba después que la persona
no violó esa persona, ya la persona se practicó el aborto, ahí hay un problema, entonces realmente es una situación. Porque también lo pueden utilizar muchas mujeres que no han sido violadas, pero quieren abortar, van allí y dicen, óyeme, fui violada. Y muchos médicos, que ojalá y nunca sea el caso, podrían prestarse a consentir aquello y a dar algún tipo de acta que indique, sí, la joven fue violada. Ok, pero ¿quién te violó? Pon la denuncia de la violación. Claro. No, que no. Eso debería ser una medida en caso de que fuera aprobada, porque eso es una realidad. Ahora, ya no hay tiempo para debatir, pero yo estoy completamente en desacuerdo en que la parte emocional de la persona no entra en juego en todo lo que tiene que ver con esto del aborto. Ya no hay tiempo, Jerry, vamos a tener que dejarlo. Vamos a decirte, Giselle, antes de irnos, yo quisiera decirle algo a la población y también tengo que decir algo por nosotros como panel. Señores, a la población de Gaspar Hernández, hay belleza en la diversidad. Claro que sí. Hay belleza en la diversidad. No tenemos que pensar todos iguales. Ahora, ¿cuál es mi propuesta? Si no piensas igual que yo, por lo menos trae un argumento que me haga pensar diferente a ti, o igual que tú. Eso sí, y en ese sentido, amados oyentes y televidentes y amado grupo, un grupo brillante definitivamente, insisto, vamos a dejar de lado los intereses personales y vamos a poner por encima de cualquier argumento y como estandarte la palabra de Dios, que de ahí comienza todas las cosas a gestarse y entonces podemos llegar a una conclusión más acertada. ¿Algo que decir, jóvenes, con respecto a esto? Con respecto a eso, que no tenemos tiempo. Claro. Agradecer también aquí a Wiaini Hill, quien también está en sintonía con nosotros Mi comadre, saludos para ella. A través de y Clemente Babela vuelve y comenta, muchos jóvenes abortan por miedo a sus padres también. Miren, señores, eso es un tema demasiado amplio. Nosotros no tenemos una hora debatiendo este tema aquí. Sí, claro. Y solamente pudimos tocar lo que es el concepto de aborto y una sola causal, que fue la que... Y no se ha terminado. Seguimos en lo adelante con las demás causales, porque realmente esto es un tema de mucha importancia y tenemos que tocarlo, no podemos dejarlo así. Vamos a seguir en los próximos programas con las demás causales. Señor director. Dios mío. Si ustedes tienen que ver el detrás de cámara, señores, la seña que se hacen aquí. Señores, recordarles seguirnos en nuestras redes sociales en Serio Oficial, tanto en Facebook, Instagram, Twitter y en nuestro canal, mírenlo ahí, en Twitter como En Serio Oficial, en Instagram como En Serio Oficial, en Facebook como En Serio Oficial y suscríbanse en nuestro canal de YouTube En Serio Oficial para que vean todos estos cortes de estos programas que estamos realizando para ustedes. Y que comenten también en los videos que lo estamos subiendo a YouTube, que comenten sea su opinión a favor, en contra, si tiene alguna diversidad con la de nosotros también. Entren a Instagram que vamos a colocar una imagen para que usted deje su comentario con relación a esta causal que vimos esta noche. Señores, buenas noches.